Vamos a presentar este tema que en línea de tiempo se llama filosofía moderna. Como ya vimos anteriormente en la línea de tiempo, la filosofía antigua y la filosofía medieval, nos dimos cuenta que en la filosofía antigua teníamos nosotros aquello llamado geocentrismo, donde la Tierra era el centro de todo. Sin embargo, cuando pasamos a la filosofía medieval, ya comenzamos a hablar del cristianismo y dijimos que realmente Dios es el centro de todo. A eso se le llama teocentrismo. Una cosa es geocentrismo, donde la Tierra es el centro de todo, y otra cosa es teocentrismo, donde Dios es el centro de todo. Luego pasamos a una parte renacentista donde se hablaba un poco de la existencia del Sol y la Tierra como parte de un sistema solar que se mueve, que es redonda. Lo que habían descubierto los grandes científicos era la redondez de la Tierra, y con eso llegamos a un famoso heliocentrismo, donde el Sol es el centro de todo. Pero en esta etapa tendremos ya una nueva figura y otra figura, una figura que es el ser humano como parte del sentido, lo principal, lo esencial de la existencia en el cosmos, y ese sería el hombre. Por lo tanto, a eso le llamaremos pues un antropocentrismo, donde el hombre se presenta como centro de todo. Pues bienvenidos a la modernidad. La filosofía moderna nos traerá muchos autores, muchas corrientes, muchas doctrinas que en algún momento se van a presentar como antagónicas, es decir, unas contrarias a las otras, que de alguna manera al final tendremos pues algunos autores que harán una unión. Dentro de esos autores y esos movimientos que vamos a ver, el primero se llama René Descartes. Ahí lo tenemos. Descartes es un gran matemático, es filósofo y es prolífico. Él tiene muchas producciones, muchos libros también, muchas formas también de ver la filosofía, como problema. Y aquí vamos a comenzar hablando del famoso cogito ergo sum, lo que se conoce como pienso luego existo. En Descartes nosotros vemos un poco ya la exaltación de la razón. La razón es como el centro de todo. El conocimiento tiene sentido si hay razón. Si no tenemos razón, entonces el conocimiento no sirve de nada. Descartes lo exaltaría de tal manera que dirá pienso luego existo en su máxima, tratando de afirmar o dejar claro con esta máxima es que no tiene sentido la existencia si no hay algo que se llama pensamiento, reflexión, análisis, lo que querramos ponerle ahí como característica, pero que eso se llama razón. Entonces, bienvenidos a la razón. Va a hablar del cogito ergo sum, que en línea de traducción sería lo mismo, nada más de que cogito ergo sum es igual a pienso luego existo. Para confrontar un poquito, por si ustedes quisieran tal vez leer la Biblia o cosa ya, a quien le corresponda leer la palabra de Dios, tendremos a Juan capítulo 6. Pero también hablar un poquito de que en lógica podemos hablar de la existencia lógica según San Agustín, la existencia lógica según Aristóteles, de muchas formas de lógica. Incluso el conocimiento tiene sentido lógico en Tomás de Aquino, es lo que ya vimos. Pero acá es un poquito más la reflexión. Y en esa línea, pues, tal vez querramos poner algunos puntos cartesianos donde hablemos que la lógica de Dios supera toda racionalidad humana. Y bueno, primero su doctrina filosófica. Esa se llama el racionalismo. El racionalismo es una doctrina filosófica moderna que afirma que el conocimiento se obtiene por la razón y nada más que por la razón. No va a haber otra cabida al conocimiento sino por la razón. De tal manera que esta doctrina en sí lo que traerá al final es un montón de contraposiciones, porque algunos autores afirmarán de que no se conoce a través de la razón, sino que se conoce es a través de los sentidos, y estos sentidos son los que dotan de repente al cerebro, a la razón de conocimiento, porque si no hay sentidos, aquellos famosos senses de los cuales muchos autores hablaron, entonces no podemos llevar nada a nuestra mente, de tal manera que los reflejos son a través de los sentidos y luego en la mente se almacenan. Pero hay muchos puntos más que en esta línea se pudieran hablar. El conocimiento se da por la razón y nada más que por la razón. La única facultad de conocer está en la razón humana. Ese es el punto como para primar un poco lo que Descartes mismo quiere decir. La facultad de pensar nos hace existir. Como ya hablamos del cogito ergo sum, o del pienso luego existo, aquí lo reiteramos un poco. La máxima cartesiana será
pienso, luego existo. Y bueno, confrontando un poco con la palabra de Dios, por si ustedes quieren de repente ver ese punto, no es una obligación, pero lo pueden. Otro punto más dice, en el pensamiento humano impera la lógica del absoluto. Dios no hace cosas ilógicas, ya que la lógica tiene sentido en la mentalidad humana y el humano es hecho a imagen de Dios, de tal manera que la existencia de Dios pudiera estar también en la mente de la persona, y eso pues es probable de que eso para muchas personas no sea comprobable, ¿no? Entonces, si no es comprobable, van a tender a un ateísmo, a una negación de Dios que al final los va a confundir más, ¿no? Entonces, mejor miremos esta parte hablando de la razón y hablando de que Dios está aquí, pero que de alguna manera, según la experiencia de nosotros, pudiera ser comprobable. Si quieren, mejor acordémonos un poquito de San Agustín. Cree para que entiendas que estas cosas sí son necesarias aprenderlas, pero hay que llegar a un momento donde hay conocimientos, hay cosas que son un tanto metafísicos, un tanto absolutos y que tal vez nos generan un conflicto, ¿no? Pero para entenderlas hay que creerlas. Pero se ponen en práctica los dones que Dios nos da en el relato. La lógica de Dios triunfa y tiene mejores resultados que la racionalidad humana. Entonces, tal vez en esta línea tengamos otro punto, otra manera de ver, pero vayamos a los tipos de ideas según Descartes. Existen ideas innatas, ideas adventicias e ideas facticias. Las ideas innatas son aquellas que ya están en nuestra mente, es decir, nosotros nacimos con esas. Cuando nosotros nacemos somos, como decía Aristóteles, como una tabula rasa, y una tabula rasa es una mente con sitio o una mente en blanco, que poco a poco se va llenando de conocimiento según nosotros vayamos existiendo. En ese sentido, tendremos ideas que de alguna manera ya preexisten en nuestro conocimiento. Luego están las ideas adventicias. Cuando hablamos de adventicias, adventu, adventus, esas son ideas que vienen de fuera. Es decir, mi idea innata, yo la confronto con una idea que viene de fuera y es probable que con esa unión de ideas yo formule un solo conocimiento y formule de repente alguna verdad absoluta. Eso es muy decisivo en Descartes. Y luego están las ideas facticias. Cuando hablamos de factum facto, estamos hablando de algo de hecho. Y eso de hecho, de repente, a mí lo que me da la idea es de que si yo puedo unir tal vez las ideas innatas, adventicias y facticias, con eso tendré al final una idea que estaba en mi mente, que ya venía conmigo, una idea que viene de fuera, que yo de repente la tomo con lo que veo. Y la otra, es la idea facticia, es la idea de hecho. Voy a poner un corto ejemplo. Póngale que a ustedes les digan, el profesor les dice, van a hacer un mural sobre Descartes y el que mejor lo haga, lo vamos a exhibir. Es decir, le vamos a poner 100. ¿Qué le parece el ejemplo? Usted va a decir, bueno, voy a armar un grupo con quien puedo hacer ese mural. Ah, tengo la idea de qué es un mural. La idea la tengo aquí en la mente. Pero me acuerdo que una vez hice un mural muy bonito en 3D, con muchas ilustraciones, y que me gané el primer lugar. Puede ser en la iglesia, puede ser en la sociedad o puede ser en el colegio. Póngale en el colegio. Y usted sabe que es un mural porque lo tiene como idea innata. Pero luego la idea adventicia es aquel momento en que usted se dio cuenta que aquella idea que tenía, ojo, la que tenía del mural que hizo, con que ganó, esa es la que viene de fuera. Eso significa que en usted ya hay dos ideas. Una que es innata, original, y otra que viene de fuera, que es la adventicia. Y por último, cuando ya tiene la idea innata, la original, y usted con la idea que viene de fuera logra construir algo y dice, con tantas ideas, o con las dos ideas que yo tenía, o con muchas ideas más, logramos hacer algo con el cual ganamos el primer lugar. Si se da cuenta, ya lo hecho es fáctico. De ahí viene la palabra factory, faber, es decir, de fabricar o de hacer. De tal manera que hay ideas que están en nuestra mente, hay ideas que vienen de fuera y hay ideas que son de hecho. Es decir, después de unir las dos anteriores, me sale la número 3, que son las ideas de hecho. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.